Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 211 al 215. Nos reunimos con Obi-Wan y Jar Jar, también conocido ahora como Darth Nervose, en el gran templo de las órdenes Jedi. Se movían a velocidades más rápidas de las que el ojo podía seguir, y sus sables de luz chocaban constantemente, lo que llevó a los dos a tener un duelo entre sus habilidades. La forma en que Jar Jar había sido entrenado no se basaba en la agresividad ni en nada que fuera de ritmo rápido, y en cambio dependía más de su torpeza, que parecía ser una habilidad en sí misma, ya que era posible que las cosas salieran bien solo porque Jar Jar hizo algo mal. De hecho, fue en ese mismo momento en el que Jar Jar pudo hacer retroceder bastante a Obi-Wan, ya que el estilo de lucha paciente de Obi-Wan estaba perdiendo. La energía que había entrenado con tanto ahínco para mantener contra sus oponentes estaba trabajando en su contra, ya que Jar Jar estaba haciendo cosas que obligaban a Obi-Wan a improvisar y a desperdiciar más energía. Su resistencia se acercaba rápidamente a sus límites, mientras Jar Jar hacía cosas que parecían imprudentes, pero que eran efectivas para preservar su propia resistencia física. Un resbalón por allí. Un resbalón por aquí, incluso un giro giratorio que prácticamente no tenía uso, sin embargo Jar Jar fue capaz de salir de la pendiente resbaladiza en la que se encontraba. Blandió sus sables de luz y logró seguir empujando a Obi-Wan más lejos de su posición original, lo que llevó a Obi-Wan a tener que repensar su situación, ya que Jar Jar estaba logrando alejarlo cada vez más de su objetivo. La cual era la jovencita desde el principio de la derecha, y para entonces ya había salido corriendo, lejos de la escena que estaba sucediendo ahora mismo. Hay muchas formas cuando se trata del combate con sables de luz, sin embargo, Jar Jar no tenía forma alguna y, en cambio, parecía que se había convertido en la encarnación del caos mismo. Sus ataques eran caóticos, su práctica de la fuerza es caótica y, lo más importante, la forma de defensa de Jar Jar era inexistente, lo que significa que Obi-Wan debería poder encontrar una abertura fácilmente. Sin embargo, debido a la forma en que Jar Jar luchaba, era imposible para Obi-Wan intentar hacer algo. Saltando en el aire y tratando de ganar algo de distancia, Obi-Wan atravesó el lugar en el que se encontraban. Llegó más arriba, a la cornisa del siguiente edificio dentro del templo, ya que la barandilla le proporcionaría una forma adecuada de subir. Por supuesto, Jar Jar siguió a Obi-Wan en un intento de atraparlo, pero no lo logró y se cayó al suelo. La torpeza de Jar Jar no siempre lo ayudó, especialmente con la forma en que Jar Jar luchaba y ahora practicaba dentro de la fuerza. Los diversos métodos de entrenamiento con sables de luz fueron ideados en gran medida por la Orden Jedi, y otras organizaciones tomaron elementos prestados para su propio uso. La mayoría de los elementos de entrenamiento Jedi fueron establecidos por el Shi'icho, que seguiría encontrando un nicho como forma de tutorial. Para enseñar a los estudiantes a recurrir a la fuerza en lugar de confiar en sus sentidos, el entrenamiento de desviación de explosiones de nivel inicial de Shi'icho se realizó con los ojos vendados, lo que obligaba al iniciado a confiar en sus instintos. Posteriormente, el entrenamiento se llevó a cabo mediante el uso de secuencias y velocidades, la repetición continua, haciendo que los movimientos fueran reflejos instintivos. Estos regímenes de entrenamiento se trasladaron a todas las formas de combate con sables de luz posteriores, que utilizaban métodos similares. Jar Jar no tenía ningún entrenamiento, o mucho, en absoluto, pero lo que parecía gustarle en cuanto a habilidad era su habilidad innata dentro de la fuerza. Una vez más, Jar Jar actuaba como una especie de conducto dentro de la fuerza. Un conducto para el lado oscuro de la fuerza, y uno solo necesita echar un vistazo a sus acciones, ya sean pasadas o presentes, para saber realmente por qué es así. Forma tercero, Soresu, una técnica defensiva, pero efectiva. Úsala si no quieres que te golpeen o si te enfrentas a muchos oponentes con blasters. Con una hoja de sable de luz y suficiente habilidad para desviar, es una excelente ofensiva contra los blasters, pero en otras situaciones, simplemente retrasa lo inevitable.
Obi-Wan recordó las palabras que dijo su maestro, Qui-Gon, cuando repasó la forma de la técnica del sable de luz que estaba usando. No funcionará aquí. Necesito pensar en otra cosa y luego intentar escapar de este lugar de inmediato. También necesito encontrar a esa chica que se escapó. Obi-Wan volvió a pensar para sí mismo mientras extendía sus sentidos a través de la fuerza, tratando de ver hacia dónde se había escapado la chica. También miró hacia Jar Jar, quien torpemente se levantaba del suelo después de fallar espectacularmente en llegar a donde se encontraba Obi-Wan. No puedo estar perdiendo mi tiempo aquí, siento que algo o alguien más está en camino hacia aquí, alguien que seguramente pondría suficiente presión sobre mí como para que no pueda manejarla. Los sentidos de Obi-Wan definitivamente le decían que necesitaba irse lo antes posible, ya que no había forma de que pudiera enfrentarse a dos oponentes, incluso con su forma o estilo de combate con sables de luz. No sería bueno, especialmente ahora que se estaba quedando sin energía, porque Jar Jar realmente lo había llevado al límite. El propósito original de la forma Soresu era contrarrestar a los oponentes que empuñaban blasters, ya que los estilos de combate anteriores se centraban en los duelos con sables de luz. Al convertirse en la más defensiva de las 7 formas, Soresu utilizaba movimientos precisos, esquivas sutiles y barridos cortos diseñados para brindar la máxima cobertura defensiva, dejando al duelista menos expuesto al fuego a distancia. Con el tiempo, la forma tercero llegó a trascender este origen básico y se convirtió en una expresión de la filosofía Jedi no agresiva. Soresu utilizó movimientos que ocurrían muy cerca del cuerpo, en un intento de lograr una protección casi total y gastar la menor energía posible al ejecutar los movimientos. La forma tercero enfatizaba los reflejos rápidos y la transición rápida de posición, con el fin de superar la rapidez con la que se podía disparar un arma de fuego. Esta técnica minimizaba la exposición del cuerpo, lo que hacía que un practicante bien entrenado fuera casi invencible. La forma tercero implicaba preparación para batallas prolongadas en las que el usuario observaba y aprendía lo más posible sobre la técnica de su oponente o sus oponentes mientras participaba en el combate. Además, al ser más hábil en batallas prolongadas, un usuario de Soresu tenía la capacidad de obtener el control de una situación de combate, lo que creaba múltiples opciones para el Jedi que empleaba la forma. Un usuario de la forma tercero podía elegir matar, desarmar o incluso razonar con su oponente. Los maestros verdaderamente concentrados de Soresu eran muy formidables debido a su fuerte técnica de defensa. Sin embargo, la forma tercero simplemente facilitaba la supervivencia en lugar de la victoria. Los iniciados de la forma tercero eran más que capaces de defenderse de los ataques, pero necesitaban una gran cantidad de experiencia para aprender a contraatacar y atrapar a los oponentes de manera efectiva. Los maestros tuvieron que mantener una concentración increíblemente fuerte en el centro del círculo de combate, ya que las tácticas defensivas de la forma incluían guardias y paradas realizadas muy cerca del cuerpo. Obi-Wan Kenobi debería haber sido capaz de defenderse hasta que su oponente cometiera una falta, y luego usar los errores de Jar Jar a su favor. Los Jedi que dejaban pequeños lapsos en su defensa, por lo demás fuerte, dejaban poco espacio para evitar lesiones. Sin embargo, para Jar Jar, parecía existir una sensación omnipresente de tranquilidad, de que Obi-Wan nunca podría esperar lo suficiente para cometer un error, para que se le presentara una oportunidad. No había forma de que pudiera hacerlo, no con la forma en que estaban sucediendo las cosas en ese momento. Moviéndose desde el lugar donde estaba Obi-Wan, comenzó a dirigirse en dirección a la chica, pues también sabía que la mayoría de las naves de los Jedi ya se habían ido mientras él estaba teniendo una pequeña pelea con Jar Jar. Puede parecer extraño, pero los Jedi no solo dejaron atrás a unas cuantas personas, sino que incluso hubo algunas que fueron asesinadas. No había nada que sugiriera que Palpatine intentaría hacer esto de una manera normal, y en su lugar optó por un ataque frontal, algo que pudieron percibir. Aunque sea apenas. Sin embargo, como ocurre con todo lo que se planifica a toda prisa, se iban a producir algunos errores que provocarían la muerte de muchas personas, ya fueran los Jedi o cualquier otra persona que se viera afectada por estar dentro del templo Jedi. Fue otra purga de los Jedi llevada a cabo por Palpatine a través de la República convertida en Imperio. La primera gran purga de los Jedi, que no fue tan devastadora como podría haber sido, había ocurrido a manos o en la mente del Conde Dooku, a quien algunos conocían como Dark Tyrannus. ¿Qué es esto? Obi-Wan se había topado con algo que le pareció repugnante, ya que los cuerpos de muchas personas yacían a los pies de algunos droides.
Bueno, los droides no tienen pies, sin embargo, eso era lo más cercano a describir lo que tenía frente a él. También hay varios jóvenes, varios niños que están rodeados y que están siendo tomados cautivos mientras él se esconde. Esperando a que pase lo que está pasando, vio que los droides habían capturado con éxito a los jóvenes Jedi, y debido a esto Obi-Wan saltó inmediatamente y usó la fuerza para incapacitar a los droides y destruirlos. Vamos, dijo Obi-Wan para que todos los niños empezaran a seguirlo, ya que la situación era peligrosa en ese momento. No podía dejarlos solos, ya que parecía que los Jedi no podían rescatarlos a todos. Sin embargo, Obi-Wan no iba a renunciar a estos niños delante de él. Los jóvenes, por supuesto, reconocieron a Obi-Wan y lo siguieron, todos aliviados de que su salvador hubiera llegado. De hecho, Obi-Wan tenía una reputación dentro de la Orden Jedi y, debido a esto, era conocido por al menos unas pocas personas. Cuando se trataba del tema del elegido, la gente tampoco podía dejar de hablar de Obi-Wan o de los maestros de Anakin. Era porque eran tan cercanos que incluso habían estado en misiones importantes antes. Especialmente la batalla de Geonosis que cambiaría y no cambiaría las cosas dentro de los Jedi. Jovencito era un término que designaba a cualquier niño de cualquier especie. Los jóvenes sensibles a la fuerza que eran llevados al templo Jedi para ser entrenados como Jedi eran conocidos como jóvenes Jedi. Se usaba principalmente para referirse a niños de una edad especialmente joven que se habían unido a la Orden Jedi, ya fuera para bien o para mal. Maestro Kenobi, ¿a dónde vamos?, le preguntó uno de los niños a Obi-Wan, que ahora era el líder de facto de esta pequeña tropa de jóvenes Jedi. Estaba a cargo, pero eso no significaba que también fuera el mejor con los niños. Ahora, sé que esta situación es bastante grave, sin embargo, apreciaría que todos ustedes me siguieran en silencio y trataran de ocultarse dentro de la fuerza. Hay quienes podrían sentirlos. Obi-Wan no estaba dispuesto a comenzar a correr riesgos en este momento, ya que no tenía idea de si Jar Jar tenía o no la capacidad de sentir a Obi-Wan o a cualquier otra persona con un pulso fuerte dentro de la fuerza. Está bien. Los niños escucharon atentamente a Obi-Wan y rápidamente se adaptaron a la situación, aunque permanecieron bastante tranquilos. Era algo natural, ya que habían sido entrenados para ello, y aunque los Jedi habían hecho cosas que no debían hacer, especialmente con estos niños, era mejor que convertirse en verdaderos esclavos. Los Jedi habían convertido a los niños en esclavos, pero aún tenían la decencia y la capacidad de ayudar a entrenar a los niños cuando se trataba de situaciones como la de los conflictos, especialmente en situaciones como la actual. Imagínense. Si estos niños no hubieran podido adaptarse a las circunstancias actuales, estarían muertos, llorando o cualquier otra cosa mala. Fue una suerte que Obi-Wan hubiera llegado en el momento adecuado, dejando atrás a Jar Jar para intentar seguirlo. Continuaron y lograron llegar hasta una nave espacial, pero parecía que su suerte terminaría ahora mismo. Hola. Jar había aparecido, y ahora tenía respaldo en la forma de Ferus Olin, el otro aprendiz Sith. ¿Olin? Obi-Wan se sorprendió de verlo allí, pero sabía que probablemente no era el momento para reuniones, especialmente porque estaba allí como Sith. Entréganos a los niños y podremos considerar tu escape, le dijo Olin a Obi-Wan, sin importarle lo más mínimo, y en su lugar quería a los niños sensibles a la fuerza. Me temo que no puedo hacer eso. Obi-Wan encendió su sable de luz mientras hacía un gesto para que todos los jóvenes subieran a bordo de la nave estelar, lo que hicieron rápidamente. Hola. Jar había aparecido, y ahora tenía respaldo en la forma de Ferus Olin, el otro aprendiz Sith. ¿Olin? Obi-Wan se sorprendió de verlo allí, pero sabía que probablemente no era el momento para reuniones, especialmente porque estaba allí como Sith. Entréganos a los niños y podremos considerar tu escape, le dijo Olin a Obi-Wan, sin importarle lo más mínimo, y en su lugar quería a los niños sensibles a la fuerza. Me temo que no puedo hacer eso. Obi-Wan encendió su sable de luz mientras hacía un gesto para que todos los jóvenes subieran a bordo de la nave estelar, lo que hicieron rápidamente. Al reunirse con Obi-Wan, Jar Jar y Ferus, los tres ahora están a punto de entrar en un enfrentamiento entre ellos, mientras Obi-Wan protege a los niños dentro de la nave, sin estar seguro de por qué los Sith los querrían. No puedo entregarles a estos jóvenes a ustedes dos. Obi-Wan tenía que jugar con cuidado en este momento, y tenía que estar preparado para lo que fuera que sucediera a continuación. No puedes detenernos, respondió Ferus mientras los dos, Jar Jar y Ferus, se preparaban para que comenzara la pelea.
No puedo creer que me hayan dejado aquí para ocuparme de todo yo solo, pensó Obi-Wan mientras empezaba a pensar en qué hacer. No tendría tiempo suficiente para poner en marcha la nave si subía a bordo para escapar de esos dos, e incluso si lo hiciera, podrían intentar usar la fuerza para impedir que la nave volara. Mientras los tres adultos sensibles a la fuerza se preparaban para entrar, la nave que transportaba a los niños se puso en marcha. ¿Qué? Jar Jar se sorprendió, Ferus también. Luego estaba Obi-Wan, que estaba muy confundido sobre lo que estaba sucediendo. ¿Qué están haciendo ahí? Gritó Obi-Wan a los niños que estaban dentro, pero no obtuvo respuesta, sino que alguien hizo su entrada. Alguien que caminaba, creando un ruido claro y distintivo que le diría a cualquiera que esa persona estaba usando algún tipo de botas. ¿Quién eres? Ferus y todos miraron para descubrir que otra distracción había llegado al campo de batalla. Era una mujer con cabello corto y blanco, y un traje extraño, además de un sable de luz propio, o lo que parecía uno. ¿Quién soy yo? La chica dijo esto mientras miraba a todos los presentes, antes de señalar hacia el barco. Creo que todos se están olvidando del barco, ¿cierto? Obi-Wan se dio la vuelta y se dio cuenta de que ya estaba empezando a despegar, y no podía permitirlo. Tenía dos opciones en ese momento. Quedarse allí para encargarse de los dos Sith y de la nueva persona misteriosa, o subir a bordo de la nave y averiguar qué estaba pasando exactamente allí. Obi-Wan finalmente decidió quedarse allí, ya que no había forma de que pudiera evitar que los Sith lo siguieran hasta la nave. O los jóvenes se enfrentaban a lo desconocido por sí solos o se enfrentaban a los dos Sith que estaban frente a él. Y ni hablar de la misteriosa chica que parecía extraña y que sin duda emitía una presencia que no era exactamente normal. Obi-Wan está bastante seguro de que la chica también es sensible a la fuerza, y los dos Sith probablemente también pudieron sentirlo. La nave partió de Coruscant, dejando ahora a todos los demás solos, donde Obi-Wan, la chica misteriosa, Ferus y Jar Jar Binks. ¿Y ahora qué? Obi-Wan preguntó esto como una pregunta retórica. Sin embargo, Obi-Wan recibió la respuesta de Jar Jar, que entró en acción y fue a por él una vez más. Parecía que Jar Jar quería terminar lo que los dos habían empezado, ya que Obi-Wan se había retirado e incluso había visto algunos de los momentos embarazosos de Jar Jar. Había desarrollado un odio hacia sí mismo y hacia sus defectos, por lo que, por supuesto, Jar Jar querría borrar todo lo que le recordara esas cosas. Esto era similar en naturaleza a cómo Sidious creó a Darth Vader. En ese sentido, Darth Vader tuvo que deshacerse de los viejos recuerdos de su antiguo yo, olvidar o borrar esas cosas porque las consideraba una debilidad, pero para Jar Jar era algo mucho más personal en cierto sentido, ya que había muchos momentos en los que otros exploraban y veían su torpeza, lo que significa que es algo que siempre estará presente. Especialmente porque se ha convertido en parte de su estilo de lucha, lo que solo llevaría a que Jar Jar alimentara cada vez más su odio. Ferus también comenzó a hacer un movimiento, pero en lugar de ir hacia Obi-Wan, se enfrentó a la chica. ¿Tu nombre? Preguntó Ferus, con la esperanza de averiguar la identidad de la chica. Antes me conocían simplemente como HK-47, ahora me llaman Atsuko. La misteriosa chica se identificó mientras se inclinaba un poco hacia Ferus. Ahora debo irme. Mi trabajo aquí era cuidar a los niños y luego irme. Había pirateado el sistema de naves espaciales y luego había tomado el control de él ella misma, antes de sacar a los niños del planeta Coruscant por la fuerza. ¿Fuiste tú, Ferus comenzó a acercarse cada vez más, pero no parecía que a Atsuko le importara en absoluto, y casi parecía estar anticipando algo. Tal vez. Ahora, usando mi traje de bolsa de carne, tendré que irme ahora. Atsuko dijo esto y comenzó a darse la vuelta, sin embargo Ferus saltó frente a ella una vez más usando la fuerza. ¿A dónde crees que vas? Ferus, por supuesto, impidió que Atsuko se fuera. Declaración. Muévete, saco de carne, porque tu presencia se interpone en mi camino, respondió Atsuko mientras comenzaba a sacar su propia arma. Una pistola blaster modificada que le permitiría disparar a la gente desde lejos. No creo que pueda hacer eso. Ferus saltó y se lanzó hacia abajo, tratando de crear una cantidad explosiva de fuerza para poder avanzar y romper cualquier defensa que tuviera Atsuko. Y esto marcó el comienzo de otra escaramuza, pero esta vez con Atsuko mostrando sus propias habilidades de tiro. Obi-Wan y Jar Jar volverían a enfrentarse, sin embargo su batalla tendría resultados similares con Obi-Wan gastando más energía de la que debía, mientras que Jar Jar seguiría cometiendo errores que de alguna manera resultarían bien.
De regreso con Atsuko, ella estaba usando sus blasters pero Ferus era capaz de desviar todo. Esto molestaría a Atsuko, ya que se había topado con un enemigo que podía ignorar sus disparos muy precisos, lo que a su vez la obligaría a comenzar a tomar la decisión de usar su otra arma. Un sable de luz de aspecto personalizado que en realidad no era un sable de luz, sino una combinación de cosas. Era una daga, con una hoja real que no estaba hecha de energías especializadas, pero la hoja estaba recubierta del brillo del sable de luz. Lo que significa que tenía las habilidades de un sable de luz, pero tenía un aspecto diferente y sin duda podía usarse en muchas más circunstancias que un sable de luz. Era una especie de herramienta versátil para ella. Esta batalla continuaría por un tiempo antes de que las dos luchas ya no estuvieran separadas y, en su lugar, cada uno encontrara su propio equipo o bando. Bueno, hola, soy Obi-Wan Kenobi. ¿Tu nombre es? Obi-Wan estaba espalda con Atsuko cuando le preguntó esto. Respuesta. Atsuko. No dijo nada más, ya que probablemente revelaría que su presencia aquí era el resultado del Empíreo. Esto le daría a Palpatine una razón política más que suficiente para iniciar una guerra contra el Empíreo, mientras que simplemente albergar a los Jedi dentro del Empíreo no significaría mucho en términos políticos. Bien. ¿Y ahora cómo demonios vamos a salir de esta situación? Preguntó Obi-Wan mientras sus reservas de energía física disminuían rápidamente con la forma en que Jar Jar lo atacaba, y no tenía otra forma de sable de luz estable y practicada a la que pudiera cambiar de manera confiable en esta situación, o que incluso fuera buena contra Jar Jar. Declaración. Salta. Obi-Wan y Obi-Wan estaban en el borde mismo del lugar desde donde podían escapar, y Atsuko saltó, lo que llevó a que Obi-Wan le agradara este comportamiento a alguien más que conocía. No me gusta esto. Obi-Wan miró hacia abajo para ver que Atsuko de hecho tenía un plan y decidió dejar de lado el parecido en su comportamiento. Por ahora, descubriría quién o dónde estaba Atsuko más tarde y tendría que concentrarse en otras cosas en ese momento. Me gusta saltar. Bueno, Obi-Wan miró a Ferus y Jar Jar mientras ambos se acercaban a él. Ríndete ahora, Jedi, y podrás salvarte de la muerte absoluta, dijo Ferus de manera muy amenazante. No creo que pueda hacer eso, pero, Obi-Wan apagó su sable de luz y miró a ambos, tratando de ver si quedaba alguien más dentro del templo Jedi. Aparte de los cadáveres de varios Jedi, por supuesto. Recordaré este día, y también lo recordarán los demás Jedi. La República recordará y enviará este mensaje a su maestro, el bueno y viejo Sheev Palpatine, de que el Jedi no ha muerto aquí hoy. Obi-Wan saltó, lo que llevó a los dos Sith a correr hacia adelante para echar un vistazo a dónde se dirigían. Al mirar desde la cornisa, por casualidad ven un barco pasar rápidamente junto a ellos y se quedan mirándolos con incredulidad, ambos pensando que fueron tontos al no darse cuenta de que algo tan cliché sucedería. El viejo y confiable truco de saltar desde un acantilado, pero en lugar de caer hacia la perdición, hay algo ahí que los salva. Nos vemos. Obi-Wan hizo un pequeño saludo con dos dedos hacia Ferus y Jar Jar, lo que solo sirvió para enfadar aún más a los dos, donde Jar Jar casi tuvo el descaro de intentar saltar, sin embargo fue detenido por Ferus. No lo hagas. No estás listo. Parecía que Ferus aún no se había alejado por completo de los caminos Jedi, ya que un Sith no intentaría salvar a su camarada de la muerte y, en cambio, probablemente se deleitaría en ello. Esto demostró que Jar Jar estaba más perdido que Ferus. Atsuko y Obi-Wan escaparon dentro de la nave y se dirigirían hacia el exterior de la República, ahora espacios convertidos en espacios del Imperio. Se dirigirían a donde se dirigían todos los demás Jedi, es decir, al Imperio. Maldita sea. Fallé en mi misión, pensó Atsuko, ya que no había logrado hacer todo lo que tenía que hacer aquí, que era comenzar a reunir y salvar a todos los que pudiera. Parecía que los Jedi restantes estarían muriendo, sin nadie que los salvara o los ayudara en esta instancia porque no había presencia empírea en Coruscant. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Obi-Wan entró en la nave, vio que Atsuko estaba sentada y preguntó. Respuesta. El Empíreo. Funcionó. Se reunió con el conde Dooku, anteriormente conocido como Darth Tyrannus, pero ahora que había renunciado al título ya no era un Sith. Incluso si todavía practicaba algunos de los métodos o poderes que usaban los Sith. Miró a su alrededor, al lugar al que había llegado, ya que el dispositivo que había usado era algo creado por Anakin y entregado a Dooku.
Tenía sentido, porque ¿quién más tenía acceso a la tecnología de teletransportación dentro de esta galaxia, aparte del Empíreo? Así que, por supuesto, Dooku lo tomó o lo recibió de Anakin o de algún tipo de afiliado. ¿Dónde estoy? Dooku miró a su alrededor, ya que el dispositivo que se utilizó no era necesariamente perfecto y, en cambio, lo teletransportaría a algún lugar al azar. Era totalmente posible que se hubiera utilizado para teletransportarlo a cualquier planeta o nave al azar, o incluso que se quedara en el mismo lugar, moviéndose solo unos pocos centímetros. Ese era el grado de aleatoriedad de este dispositivo, porque Anakin aún tenía que perfeccionar algo así. Tú. Se escuchó una voz que llamaba a Dooku mientras se levantaba del suelo y miraba hacia la voz, ya que era alguien que parecía haber sido lastimado, sin embargo, estaba completamente curado. La mitad inferior de su torso aparentemente estaba cortada por la mitad, pero había sido cosida de manera rudimentaria, dejando una cicatriz bastante grande que rodeaba la cintura de la persona. El lugar en el que se encontraba Dooku era un planeta terrestre, su superficie estaba cubierta de basura, apilada durante incontables generaciones, de modo que enormes montones de basura se alzaban tan altos como montañas. Los cascos destripados y podridos de antiguas naves espaciales sobresalían de la basura más reciente, lo que le daba al paisaje la inquietante sensación de un cementerio industrial. Enormes charcos de lodo tóxico y periódicas ráfagas de lluvia ácida hicieron que su ecosistema en ruinas fuera uno de los más peligrosos de la galaxia. La atmósfera del planeta era respirable, aunque caliente y cáustica, mientras que una niebla maloliente limitaba la visibilidad. Respóndeme. ¿Quién eres? Repitió la voz y cuando recuperó la visibilidad, Dooku por fin pudo distinguir a la persona. Parece un Zabrak, pensó Dooku mientras estudiaba al hombre. Respóndeme. ¿Quién eres? Repitió la voz y cuando recuperó la visibilidad, Dooku por fin pudo distinguir a la persona. Parece un Zabrak, pensó Dooku mientras estudiaba al hombre. Dooku, que ya se había levantado del suelo, que estaba completamente cubierto de piezas mecánicas, pudo identificarse. Mi nombre es Conde Dooku. Gritó a la misteriosa persona, pues desconocía el motivo de su presencia allí y que Dooku no supiera dónde se encontraba era sin duda un inconveniente. Conde Dooku. No importa, ¿cómo llegaste aquí? ¿Tienes una nave? El Zabrak de aspecto enloquecido era claramente sensible a la fuerza, o al menos lo era según los sentidos de Dooku. Me temo que no tengo una nave, respondió Dooku cansado, ya que la fuerza le estaba diciendo que tuviera cuidado con ese Zabrak. A estas alturas, el Zabrak se había acercado cada vez más a Dooku. ¿Nada? El Zabrak miró a su alrededor y empezó a murmurar para sí mismo sobre algunas cosas. La paz es una mentira, solo hay pasión. A través de la pasión, obtengo fuerza. A través de la fuerza, obtengo poder. A través del poder, obtengo la victoria. A través de la victoria, mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. El Zabrak repetía esto una y otra vez, aunque a veces se equivocaba en el orden y confundía el código. El código Sith, y debido a esto, Dooku estaba empezando a tener una idea de quién era esta persona. Si me lo permite. ¿Qué quieres? El Zabrak empujó a Dooku un poco hacia atrás, temeroso, al parecer, de Dooku. Así como le dijeron a Dooku que fuera cauteloso con el Zabrak, al Zabrak también le dijeron que fuera cauteloso con Dooku. Tranquilízate, ordenó Dooku, y pareció que el Zabrak se calmó un poco, sin embargo sus ojos maníacos le dijeron a Dooku lo contrario. ¿Tu nombre? ¿Recuerdas tal vez tu nombre? ¿Nombre? El Zabrak miró fijamente los desechos metálicos del planeta en el que se encontraban y pareció pensar para sí mismo. Sí. ¿No eres Maul? Dooku había oído hablar y conocía a Darth Maul, el aprendiz anterior de Sidious, y ahora Dooku se encuentra en un estado similar al de Maul en este momento. Maul, sí, eso suena correcto. El Zabrak aceptó el nombre de Maul como propio. Parecía que Maul había perdido la memoria al venir aquí o por lo que fuera que le había ocurrido para que estuviera en ese estado. Sí, solías ser conocido como Darth Maul. Lo último que se supo de ti fue tu muerte, pero parece que tu muerte no fue algo real, le dijo Dooku al amnésico Maul. Darth Maul, Maul estaba teniendo dificultades para asimilar lo que estaba pasando, ya que había pasado mucho tiempo desde la desaparición de Maul de la galaxia. Increíblemente, Maul logró sobrevivir a su derrota a manos de Kenobi.
Con un odio hirviente, aumentado por su indomable voluntad de vivir, Maul usó la fuerza y se agarró a un respiradero para detener su caída hacia la oscuridad del pozo. Continuó su caída por el pozo del reactor y aterrizó en el agua. Finalmente, su parte superior del cuerpo, aún consciente, aunque cauterizado, fue arrojada a un contenedor y llevada al Loto Minor. Mientras yacía sumergido, Maul finalmente cayó inconsciente, maldiciendo a Kenobi. Así es, Loto Minor era el planeta en el que se encontraban actualmente Dooku y Maul. ¿Puedes decirme dónde estamos? Quiso saber Dooku, pero ya tenía una idea de dónde estaba exactamente ese lugar y también tenía una vaga idea de cómo se las arreglaría para salir de allí. El dispositivo que le habían dado solo tenía energía para un intento de teletransportación, y podría usarlo de nuevo si lo tenía cargado. Había una característica así incorporada porque Anakin sabía de su aleatoriedad y su uso limitado, decidió que al menos debería tener una forma de acumular energía nuevamente. Si no lo sabes, supongo que estamos en el planeta del Loto Minor. Dooku en ese momento todavía tenía la guardia alta, sin embargo estaba un poco más relajado ya que no parecía que Maul fuera a entrar en una ola de locura. Al menos no en un futuro cercano. Puedo ayudarte a recordar. Dooku sabía un par de cosas sobre la curación con la fuerza, pero por supuesto no era un experto. Sin embargo, sería capaz de restaurar algo de memoria para Maul. ¿Recuerdas? Maul avanzó, acercándose a Dooku esta vez, todavía con los ojos llenos de locura. Ayúdame a recordar y no te mataré. Por supuesto, Dooku no iba a discutir con un loco. Dooku inició el proceso, usando la fuerza para ayudar a restaurar algo de la cordura de Maul, ya que a estas alturas ya se había ido hacía mucho tiempo. Al principio solo pudo ayudar al hombre. Maul comenzó a tener visiones, recuerdos retrospectivos con respecto a lo que estaba sucediendo o lo que le había sucedido. Al llegar finalmente a su destino en Loto Minor, Maul se despertó. Activó su sable de luz y salió del contenedor gritando de rabia. Luchó por avanzar por el mundo del depósito de chatarra. Pronto, se encontró con insectos del tamaño de su brazo y logró aplastar a uno con su propia mano izquierda antes de usar sus dientes para arrancarle la pata. Pero cuando comenzó a comer, el Lord Sith escuchó un grito que provenía de su derecha. Un astuto y misterioso anaconda llamado Morley se alejaba asustado de una de las gigantescas máquinas del Loto Minor, el escupefuego. Maul lanzó su sable de luz con la fuerza directamente a la cabeza del escupefuego, atravesándola. La máquina cayó al suelo instantáneamente, el fuego de su boca se extinguió. Su arma regresó a él, Maul se desmayó una vez más. Morley envolvió al Zabrak en sus anillos y lo llevó a las cuevas del planeta, que eventualmente se convertirían en su santuario. Maul despertó y, con toda su ira, pudo usar la fuerza para reparar la mitad inferior de su cuerpo. Específicamente, Maul usó la fuerza para sanar el daño causado y comenzar a integrar algún tipo de cibernética adherida a su mitad inferior, volviendo a unir su mitad inferior a través de ellos. Al hacerlo, pudo moverse nuevamente, pero no era un médico ni alguien con grandes habilidades mecánicas, por lo que, por supuesto, hubo problemas con la reparación. En concreto, sentía dolor todo el tiempo, y ese es el costo de la reforma de su cuerpo, aunque era imperfecto, estaba oculto. No era visible fuera de su cuerpo, sino dentro. Durante 10 a 11 años, los recuerdos de Maul se perdieron y estaba en un estado cercano a la locura, comiendo solo los animales pequeños que llegaban a la cueva, ayudado para obtener refugio y sustento solo por Morley, pero lo único que recordaba era Obi-Wan Kenobi y cómo casi le quita las piernas. Soy Darth Maul. Y quiero venganza. Maul ahora estaba mucho más consciente de sí mismo y estaba completamente preparado para hacer cualquier cosa para vengarse de Obi-Wan. Obi-Wan no solo casi le había quitado las piernas, sino que también casi le había quitado la vida y, aunque esto puede deberse a que Obi-Wan solo estaba cumpliendo con su deber, Maul no aceptaría algo así. No aceptaría que tuviera algún nivel de culpa o responsabilidad en este acto. En cambio, Maul culpó a Obi-Wan y a los Jedi por todo lo que había llevado a los eventos que estaban sucediendo ahora. Los eventos que lo llevaron a quedarse en este depósito de chatarra sin mucho en qué basarse. Eso es lo mejor que puedo hacer. Ahora, si tan amablemente me ayudas, Dooku retiró su mano y esperó a que Maul dijera algo. Tú, no importa. Escaparé aquí y me vengaré de Obi-Wan Kenobi y de los Jedi, dijo Maul con un alto grado de odio contenido. No estoy seguro de que eso sea posible, ¿por qué? Maul respondió con algo de veneno.
Por lo que tengo entendido, los Jedi ya no deberían existir, respondió Dooku con calma. ¿Qué? Esto llamó la atención de Maul, especialmente porque todavía no estaba completamente curado y solo había recuperado sus recuerdos. Bueno, la mayoría de sus recuerdos, al menos. Dime qué ha pasado y cuánto tiempo estuve ausente. Está bien, Dooku le contaría a Maul sobre las muchas cosas que habían sucedido, pero mientras lo hacían también comenzarían a buscar formas de salir del planeta. En concreto, Dooku quería una fuente de energía, y Maul, que se había instalado aquí, sabía exactamente dónde encontrarla. A cambio, Dooku le contó a Maul sobre los cambios masivos y radicales en todo. El código Sith. Sin duda fue interesante. Algunos han especulado que el código de los Sith fue creado en contraste directo con el código Jedi, para ilustrar las diferencias filosóficas fundamentales entre las órdenes. Esto ciertamente podría explicar por qué la primera línea del código Sith descarta la proclamación de paz de los Jedi, así como la estructura similar de los dos códigos, aunque los Jedi afirmaron que el código solo hablaba de los deseos y necesidades individuales de los Sith. La paz es una mentira, solo hay pasión. El conflicto nos obliga a mejorar. Nos obliga a cambiar, a crecer, a adaptarnos, a evolucionar y a morir. La paz de los Jedi, es decir, la ausencia de conflictos, era un factor de estancamiento. Sin embargo, el conflicto era visto como la fuente de progreso tanto para los seres individuales como para las civilizaciones. La necesidad del conflicto era una ley del universo y no solo un pensamiento Sith. En esencia, el código de los Sith expresaba su rechazo al altruismo y su aceptación total de la pasión y la lujuria. Aunque algunos individuos se pasaron al lado oscuro por un ideal filosófico o incluso deseaban ejercer sus poderes violentos con fines altruistas, todos los Sith acabaron prisioneros de su propio ansia de poder. La naturaleza más profunda de la Orden Sith era depredadora. A través de la pasión, gano fuerza. Nuestro objetivo es ser más fuertes, alcanzar nuestro potencial y no dormirnos en los laureles. Somos buscadores, no pastores. Los Sith se consideraban buscadores, retadores de las viejas y estancadas costumbres, en contacto con las leyes de la naturaleza y el universo. Consideraban que los Jedi negaban su naturaleza y tenían miedo de la verdad que los rodeaba. Algunos ejemplos son los Tukata, que cazan presas y se alimentan de criaturas más débiles. Las pasiones eran lo que mantenía con vida a todas las criaturas, desde las más rudimentarias hasta las más evolucionadas. Pensar que las criaturas no necesitamos pasiones simples es una ilusión. Creían que el dominio de sus pasiones les daba una fuerza de la que carecían los Jedi. A través de la fuerza, gano poder. Sin lucha, la victoria no tiene sentido. Sin lucha, uno no avanza. Sin lucha, solo hay estancamiento. A través del poder, obtengo la victoria. A menos que la victoria se logre demostrando que tu poder es superior, es solo una ilusión. Temporal en el mejor de los casos. Buscamos más. Los Sith no creían que la victoria fuera deseable por ningún medio, sino que creían que, a menos que la victoria demostrara su superioridad, era una ilusión y temporal. Aunque podía haber diferentes tipos de victorias, la victoria pacífica, la victoria por sacrificio, incluso una tregua, el dogma Sith enseñaba que, a menos que la victoria se lograra demostrando que el poder de uno era superior, no era una victoria verdadera. Cuanto más fuerte se volvía un Sith en la fuerza, más poder podía alcanzar, pero siempre tenía que luchar por ese poder. A través de la victoria, mis cadenas se rompen. Quien se ha liberado de todas las restricciones ha alcanzado la perfección y su potencial se ha cumplido. Fuerza perfecta, poder perfecto, destino perfecto. El verdadero significado de la frase "y mis cadenas están rotas" fue tema de discusión entre muchos Sith. Las cadenas representaban las restricciones de un ser. No solo de un Sith, sino de cualquier ser del universo. Las restricciones podían ser las impuestas a un ser por otra persona, o las que uno mismo se imponía. El objetivo final de cualquier Sith era liberarse de tales restricciones, pero no en el sentido simplista de poder hacer lo que quisiera. Los Sith deseaban liberarse para alcanzar la perfección y desarrollar su potencial. Querían la fuerza perfecta, el poder perfecto y el destino perfecto, lo que, a su vez, permitía hacer lo que uno quisiera en la mayor parte de los casos. La persona que poseía estas habilidades era conocida como Sithari. Se suponía que los Sithari destruirían a los Sith y luego los harían más fuertes que nunca. Esto hizo que muchos Sith trataran la perfección como una meta por la que trabajar en lugar de un estado estricto del ser, y en ese sentido eran muy parecidos a los Jedi.
El consenso histórico general ha considerado que Darth Vader era el Sithari. De hecho, Vader destruyó a los Sith utilizando la bomba mental en la séptima batalla de Ruusan 100 años antes de los acontecimientos actuales y la reconstruyó bajo la regla de Ghost, lo que finalmente conduciría a la dominación Sith de la galaxia en la forma del Imperio Galáctico de Palpatine. La fuerza me liberará. La fuerza es nuestro sirviente y nuestro amo. Nuestro maestro y nuestro compañero. Un arma y una herramienta. Conócela y conocerás el universo. Domínala y dominarás el universo. Esfuérzate por alcanzar la perfección y la fuerza te recompensará. Los Sith creían que aquellos que se esforzaran por alcanzar la perfección a través del conocimiento y el dominio de la fuerza serían recompensados. Los Sith también creían que aquellos que seguían su código estaban libres de las restricciones mundanas de los demás, que luchaban por un propósito mayor y así se liberaban de las restricciones que normalmente la sociedad y otras organizaciones imponen a los individuos. Los señores Sith intentaron poner la fuerza misma, en todos sus aspectos, a su servicio. Sheev Palpatine, Darth Sidious, el canciller supremo, ninguno de ellos importaba porque el título que más le importaba era el de emperador. Emperador Sheev Palpatine del Imperio Galáctico. No todo había salido exactamente como estaba previsto, y aunque la democracia no había desaparecido por completo con los aplausos del pueblo, estaba yendo peor de lo esperado. Al menos he cumplido mi primer objetivo, pensó Sidious mientras observaba la República, ahora convertida en imperio, y se deleitaba con la sensación de absoluta autoridad suprema que tenía. Algo que podía exhibir abiertamente para que todos lo vieran. No pudo decir quién era ni qué quería, de forma correcta y verdadera. Por supuesto, Palpatine tenía todo el poder que le habían otorgado la República y sus propios senadores. Los poderes de emergencia habían sido el paso final para convertirlo en el único y verdadero líder de la República, lo que le permitió hacer todo lo que quisiera. Después de la reunión en el Senado que lo había cambiado todo, con Palpatine ahora como emperador, había hecho que todos empezaran a odiar a la Orden Jedi. Era mejor que empezara por ahí, ya que, aunque no serían rival para su poder, sería imprudente por parte de Palpatine no ver que podrían convertirse en una amenaza para su gobierno. La muerte de los Jedi fue un plan elaborado por él hace mucho tiempo, y parecería que los Jedi están muriendo, pero no era exactamente lo que él quería. Durante el breve período de tiempo transcurrido durante las guerras clon, sus clones que se suponía que debían usarse contra los Jedi habían ido desapareciendo y no había nada que pudiera hacer al respecto. Solo se le ocurrieron algunas contramedidas contra esto, y era algo que lo enojaba. Luego estaba el hecho de que los Jedi estaban muriendo lentamente, incluso con la mínima participación que él tenía. Específicamente, la Orden Jedi estaba desapareciendo porque se estaban yendo y no era por él, sino por las acciones tomadas por otras personas que eran parte de la Orden Jedi. Anakin Skywalker, el elegido de los Jedi, Sidious pensó para sí mismo sobre la persona que se había interpuesto en su camino durante tanto tiempo. Todo comenzó con la invasión de Naboo, ya que si Skywalker no se hubiera involucrado, todo habría ido de acuerdo a su plan. Sin embargo, debido a la interferencia de Skywalker, no impidió exactamente lo que quería, sin embargo, ralentizó y detuvo algunas de las cosas que había querido hacer. Emperador Empíreo. Elegido. Libertador. Nada de esto importará frente al lado oscuro de la fuerza, frente a un poder y una fuerza abrumadores. Palpatine siguió pensando en lo que le haría a Skywalker una vez que lo tuviera en sus manos, porque había muchas cosas que se habían interpuesto en su camino. Lo más destacado fue la incorporación del Imperio, que lo obligó a él y a la República a convertirse en un imperio antes de que estuviera listo. No es que no pudiera hacer lo que quería ahora, sin embargo, hubiera sido mejor esperar un poco más. Más aún, ya que los clones que había estado desarrollando se habían ido, habían desaparecido y no se los veía ni se los escuchaba por ningún lado. Una cosa sería que murieran a causa de la guerra con los separatistas, pero otra cosa era que simplemente desaparecieran y se desvanecieran en la nada. No se encuentra ni un solo rastro de ellos. ¿Dónde están esos dos aprendices míos incompetentes? Sidious también pensó en sus dos aprendices Sith, ya que también los había enviado hacia el templo Jedi. Cuando señaló los defectos de los Jedi, su intención era utilizarlos como excusa para proscribirlos dentro de la República. Ahora, como emperador, tenía el control total e incluso razones razonables para perseguirlos legítimamente. Su nombre pasaría a la historia como el que asestó el golpe final a los Jedi, de una vez por todas.
Por supuesto, todavía hubo algunos problemas a la hora de intentar ejecutar este plan, pues también quería quedarse con los niños Jedi. Serían peones útiles en su gran esquema de cosas, donde los inquisidores Sith creados por Dooku probablemente no caerían bajo su control. Dooku había creado peones y vasallos muy leales dentro del movimiento separatista, y los inquisidores Sith eran algo que Palpatine buscaba recrear. Ahora que Dooku está vivo, los que están ahora obviamente no se someterán a él, sino que se irán con Dooku. De hecho, eso es exactamente lo que todos habían planeado hacer, como si Dooku hubiera sabido desde el principio que Sidious lo iba a matar, lo que le hizo preguntarse cómo Dooku podía planear todo esto. Había asumido que tenía a Dooku bailando en la palma de su mano, sin embargo, parecería que Dooku tenía desde hacía mucho tiempo deseos y planes que le permitieron pasar desapercibido a sus propias habilidades de previsión durante tanto tiempo. Maestro. Una voz le habló mientras Sidious estaba dentro de sus propios pensamientos. Maestro. Otra voz más molesta también le habló a Sidious, y estas dos voces estaban a punto de ser identificadas. ¿Por qué tardaron tanto?, dijo Sidious de la forma más cruel posible, pues la fachada de amabilidad solo lo habría llevado hasta cierto punto. Lo siento maestro, pero el Gundam fue absolutamente inútil en la pelea debido a su torpeza inherente. La persona que habló fue Darth Verdrete, también conocido anteriormente como Ferus Olin, mientras que el ser a su lado era Darth Imerbose, también conocido anteriormente como Jar Jar Binks. Soy un gran maestro, pero me está costando adaptarme a... Comenzó Jar Jar, pero fue interrumpido por Sidious. Silencio. ¿Ustedes dos han completado lo que les pedí?, preguntó Sidious, queriendo saber si habían reunido a los jóvenes Jedi o no, ya que ellos jugarían un papel en la destrucción de los Jedi, si era posible. No había forma de saber cuánto tiempo le llevaría a luchar contra los Jedi y matarlos, por lo que Palpatine había decidido crear su propia orden Sith basada en la de los jóvenes Jedi y utilizarlos a su favor. Si no podía destruir la Orden Jedi en un plazo de tiempo razonable que aceptara, entonces seguiría jugando a largo plazo. Yo, lamento informarle, maestro, pero no recogimos a los niños como usted ordenó, Verdrete tuvo que decir finalmente después de un breve momento de silencio entre los tres individuos Sith. Parecía haber algo flotando en el aire mientras Verdrete decía su parte, algo en el aire que era especialmente peligroso. Sidious se dio la vuelta y comenzó a atacar a Verdrete con rayos de la fuerza, una habilidad muy poderosa que dependía mucho de las emociones. No es que los Jedi no pudieran hacer algo así, pero como se basa en la pasión, era algo que los Jedi consideraban de naturaleza Sith. No estaban del todo equivocados, ya que a los Jedi no les gustaba exactamente la idea de pasión de los Sith, mientras que a los Sith tampoco les gustaban la mayoría de las habilidades Jedi. Después de atacar a Imerbose, Sidious volvió la mirada hacia él y dijo, ¿vas a decir lo mismo? ¿También eres un fracaso, mi aprendiz? Sidious definitivamente estaba enojado mientras jugaba con los juegos mentales, ya que quería que estos dos se enfrentaran entre sí. No. No. Definitivamente no soy un fracaso. Maestro, permíteme demostrarte que puedo recuperar esta situación. Imerbose ha tenido su parte justa de quemaduras por los rayos generados por Sidious, especialmente una vez que se convirtió en el aprendiz de Sidious. Bien, parecería que al menos uno de ustedes es competente para reconocer sus fallos adecuadamente. Por supuesto, a Sidious en realidad no le importaba si eran competentes o no, si reconocían sus fallos o algo por el estilo. Todo se hizo en un esfuerzo para asegurarse de que ambos se odiaran, y debido a la forma en que era Jar Jar, también conocido como Darth Imerbose, fue aún más fácil para Ferus querer matar a Jar Jar. Sin embargo, debido a que Ferus alguna vez fue entrenado como Jedi, también había algo de lado luminoso dentro de él y esto se vio cuando salvó a Jar Jar de caer a su muerte. Ahora váyanse los dos, les indicó Sidious a ambos, ya que quería volver a hacer otras cosas más importantes. Otro fracaso. Después de que sus dos aprendices directos se fueran, Sidious quiso salir y matar para saciar su ira. Las cosas simplemente no estaban resultando como él había planeado, ya sea el imperio que estaba construyendo o los Jedi. Tampoco tenía forma de controlar adecuadamente a la gente de un imperio tan vasto que abarcaba la totalidad de la galaxia conocida. Si Sidious tuviera algo que pudiera destruir planetas, entonces sería mucho más fácil hacer lo que quería. Sin embargo, no tenía nada que pudiera usar a su favor y, en cambio, Sidious solo tenía acceso al ejército de la República.
más las cosas que le concedieron sus aliados y partidarios. Sidious ahora dirige su mirada hacia sus enemigos dentro de la República que aún se resisten a su gobierno y aquellos dentro del movimiento separatista que también se resisten a su absoluto y todopoderoso puño de hierro. La Orden Jedi y el Imperio tendrían que quedar en suspenso en su mente por ahora, ya que no eran un imperio agresivo. El Imperio Empíreo era, de hecho, lo opuesto a agresivo y parecía estar más centrado en su economía y sus capacidades defensivas. La única guerra ofensiva real que habían librado había sido contra los Huts, e incluso entonces esto podía verse como un ataque preventivo para asegurarse de que los Huts no atacaran al Imperio. Pronto, todos caerán bajo mi mando. Los más grandes y oscuros Lord Sith. Darth Sidious. El Emperador Sheev Palpatine. Los Sithari. Bueno. Ahora lo que necesito hacer es acercarme a la emperatriz viuda, pensó Qui-Gon mientras terminaba la comunicación con el Jedi, específicamente con Mace Windu. Necesitaba reunirse con Shmi Skywalker, la actual regente y emperatriz viuda del Imperio, ya que ella también tenía el poder de permitir que los Jedi se quedaran. Si bien Qui-Gon tenía tal poder, era solo una extensión de su poder dentro de la Orden Empírea, en lugar del Imperio Empíreo en sí. Qui-Gon se abrió paso entre muchas cosas, especialmente cosas avanzadas y una población feliz o al menos lo que parecía una población feliz y se dirigió hacia el Palacio Skywalker. Se estaban realizando renovaciones en las ciudades y ubicaciones de Tatooine todos los días. El Palacio Skywalker en particular era un lugar de culto, o al menos era similar a un lugar de culto porque a veces la gente venía y esperaba afuera diciendo oraciones y todo hacia el lugar. El Palacio Skywalker era casi un lugar sagrado porque era el lugar donde vivía su Dios y Salvador. No es que a Qui-Gon le importara demasiado, ya que se había acostumbrado a esto en poco tiempo. Ciertamente era algo desagradable, pero él no era de los que negaban a las personas sus derechos y cosas así. Especialmente porque eran felices, pero no solo eso, su bienestar estaban a cargo de la persona a la que adoraban. Tuvieron mucha suerte y la República seguramente envidiaría su posición dentro del Imperio. Caminando hacia el palacio, se encontró con los guardias y se explicó, lo que llevó a que Qui-Gon pudiera ingresar al edificio. Al llegar a la sala del trono, pudo ver a la emperatriz viuda, Shmi Skywalker, en todo su esplendor sentada en el trono para Anakin. Por supuesto, se le permitió, y estaba confundido porque Anakin no estaba allí también. Cuando llegó por primera vez, Anakin no estaba físicamente allí, en cambio, le habló a través de un droide. Una vez más, no estaba allí ni siquiera en una situación tan desastrosa. Emperatriz viuda, yo ya habló Qui-Gon y, dada la distancia, necesitaba proyectar su voz un poco más de lo normal. No tienes que decir nada, maestro Qui-Gon. Shmi se levantó antes de caminar hacia él para que pudieran hablar mejor entre sí. Todo estará bien, y sí, la Orden Jedi puede quedarse aquí. Shmi se había vuelto bastante satisfecha con todo y, aunque puede que no esté de acuerdo con la decisión de Anakin de permitir que los Jedi se quedaran dentro del Imperio, por una multitud de razones. Entre las principales razones estaba el hecho de que intentaran torturar a su hijo, pero como Anakin había dicho que estaba bien, ella lo permitiría. No era como si pudiera hacerle cambiar de opinión. ¿Qué quieres decir? Qui-Gon estaba confundido. ¿Cómo supiste y? Sin embargo, Qui-Gon fue interrumpido por otra persona que había atravesado unas puertas laterales hacia la sala del trono. He vuelto, dijo una voz, y era de naturaleza masculina. ¿Qué quieres decir? Qui-Gon estaba confundido. ¿Cómo supiste y? Sin embargo, Qui-Gon fue interrumpido por otra persona que había atravesado unas puertas laterales hacia la sala del trono. He vuelto, dijo una voz, y era de naturaleza masculina. Qui-Gon miró y vio que la persona que había entrado por la puerta era Anakin. ¿Anakin? Soy yo, respondió Anakin mientras daba un paso adelante, acercándose a donde se encontraban Shmi y Qui-Gon. Qui-Gon ya estaba entrado en años, sin embargo todavía parecía más joven de lo que su edad real sugería. De hecho, la mayoría de los seres sensibles a la fuerza podrían vivir más tiempo porque la fuerza los capacitaría y los mantendría vivos. Pero, ¿cómo? Qui-Gon estaba bastante confundido. No hay necesidad de confundirse ahora. Solo estuve fuera por un corto tiempo y es por eso que mi madre estaba aquí en mi lugar, dijo Anakin, al ver la confusión en el rostro de Qui-Gon. Bueno, no fui solo yo, sino también las otras chicas. ¿A dónde fuiste? Preguntó Qui-Gon, habiendo superado su confusión y decidiendo que estar confundido en ese momento no sería lo mejor. No es importante.
Lo que es importante es por qué viniste aquí. Respondió Anakin y formuló su pregunta, ya que tenía una idea de por qué Qui-Gon estaría aquí. Bueno, seguramente habrás oído hablar de los informes sobre la República Galáctica, ¿no? Preguntó Qui-Gon con tono inseguro. Sí, lo he hecho. Anakin siempre estuvo conectado a la red gigante y a los sistemas que el Imperio había implementado para que prosperara. Por supuesto, no necesitaba operar todos los sistemas él mismo y contaba con la ayuda de la inteligencia artificial, Siri. Siri fue una especie de regalo del cielo, al menos para Anakin, ya que tenía la capacidad de manejar muchas cosas sin él. Por supuesto, él todavía estaba dentro del sistema, pero Siri se estaba volviendo cada vez más capaz de hacer cosas. En concreto, en lo que respecta a los sistemas inherentes que se encuentran en funcionamiento en el Imperio, las numerosas oficinas del gobierno dependían de Siri y Siri también se encargaba de los numerosos problemas logísticos. Muchas de las cosas que hacía Siri eran, en cierto modo, algo básico en la infraestructura de Empyrean. Sin Siri, Anakin tendría menos libertad para hacer cosas y, gracias a ello, Anakin podía divertirse cada vez más o pasar tiempo con su familia y amigos. Estoy al tanto de las cosas que suceden dentro de la galaxia. Anakin también estaba al tanto de otras cosas que estaban sucediendo, en particular que el Imperio tenía que imponer continuamente su gobierno dentro del espacio UT. Había muchos dentro de esa zona que se interponían en el camino de Anakin y el Imperio para controlar ese espacio. La actividad criminal seguía desenfrenada, pero muchas de las bases principales de los actos criminales estaban controladas y, aunque el espacio UT es una especie de estado títere en este momento, llevaría tiempo reformar por completo el lugar. O, más específicamente, reformar el liderazgo actual del espacio UT, es decir, los UTs. Anakin no iba a masacrar y aniquilar a todos los UTs simplemente porque habían heredado un sistema que los incentivaba a seguir haciéndolo. El genocidio no era lo suyo, pero estaba preparado para los peores escenarios y, a veces, se deben cometer actos malvados para el crecimiento de la gente o de cualquier persona. Sin la adversidad, los UTs seguirían siendo como son. Ahora, con Anakin y el Imperio como adversidades, intentarían hacer cosas y ya no estarían contentos. He venido aquí para hablar en nombre de la Orden Jedi. Te solicito, Emperador Skywalker, que se permita a la Orden Jedi permanecer aquí en Tatooine, o en algún lugar dentro del Imperio, ya que están siendo perseguidos por el nuevo Imperio Galáctico bajo el mando de Lord Sith, Darth Sidious. Qui-Gon habló. ¿Los Jedi desean buscar refugio? Preguntó Shmi, ya que, si bien estaba en contra de los Jedi, tampoco le gustaba rechazar a los demás cuando necesitaban ayuda. Muchas cosas pueden haber cambiado, sin embargo, Shmi sigue siendo la misma persona amable y cariñosa que es. Sí. Los Jedi han escapado, y la mayoría de las naves de transporte que han utilizado ya han escapado del Imperio Galáctico. Mientras todo se vuelve loco en Coruscant, los Jedi han tomado la decisión dividida de irse inmediatamente, dijo Qui-Gon. Parece que el regalo que les dejé les ayudó entonces, dijo Anakin. ¿Un regalo? Preguntó Qui-Gon, ya que él y todos los demás desconocían que Anakin había ayudado de alguna manera al Jedi. Sí. Mientras estabas con ellos, ¿no te diste cuenta de que tus habilidades de previsión parecían haber mejorado de nuevo? Preguntó Anakin. Sí, noté algo así, y estoy bastante seguro de que muchos otros también lo hicieron. Nadie sabía por qué empezó, pero coincide con tu salida de la Orden Jedi, respondió Qui-Gon pensando en el pasado y recordando la extrañeza que rodeó ese momento en particular. Fue por el nexo escondido debajo del templo, y no estoy seguro de si ustedes lo descubrieron, pero me ocupé del problema en ese momento. Nublaba la visión de los Jedi y, debido a esto, se interpuso en el camino de sus habilidades, especialmente porque todos ustedes estaban en su mayoría alineados con el lado luminoso de la fuerza. El nexo de la fuerza allí estaba alineado con el lado oscuro, ya que el templo Jedi estaba construido sobre el templo de los Sith, dijo Anakin. Hay algo oculto debajo, un templo Sith que los Jedi decidieron cerrar con su propia construcción del templo Jedi. Es una tontería que los Jedi del pasado pensaran que tapar el problema lo solucionaría, continuó Anakin. Bueno, eso es interesante. Qui-Gon no tenía ninguna réplica y, en cambio, estuvo de acuerdo internamente con lo que Anakin había dicho. No sabía nada del Nexus, al igual que el resto de los Jedi actuales. Completamente inconscientes, e incluso si fueran conscientes de este Force Nexus del lado oscuro, todavía no tendrían forma de combatirlo.
De todos modos, la Orden Jedi puede quedarse aquí, por supuesto que no los rechazaría incluso si no estoy de acuerdo, dijo Anakin antes de continuar. Sin embargo, me gustaría que no hicieran cosas que no quiero que hagan, ya que, si bien la libertad es algo importante, sus acciones irían en contra de las leyes dentro del Imperio. Si los Jedi intentan reclutar a la gente del Imperio, ya no tendrán mi permiso para quedarse en el Imperio. Hay consecuencias por las acciones de uno, y que los Jedi se lleven a niños, bebés de corta edad, es algo con lo que no estoy de acuerdo. Los Jedi no harán nada de eso. Los Jedi tendrán que seguir mis reglas y seguir las leyes del Imperio, continuó Anakin. ¿Es eso aceptable? Estoy seguro de que los Jedi cumplirán con estas peticiones, dijo Qui-Gon. No son peticiones, son exigencias y si los Jedi no pueden respetarlas, me temo que no puedo permitirles que se queden, respondió Anakin. Está bien, está bien. Les transmitiré esta información y estoy seguro de que estarán encantados de aceptar la oferta. Qui-Gon aceptó lo que dijo Anakin y decidió que era hora de abandonar la sala del trono, ya que parecía que el dúo madre-hijo quería hablar de algo. Más tarde ese mismo día, Anakin recibió una solicitud de comunicación de Dooku. La relación entre Dooku y Anakin era extraña, ya que Anakin era alumno del alumno de Dooku. No solo eso, también mantenían un contacto mínimo sobre temas relacionados con alianzas, acuerdos comerciales, sanciones y cualquier cosa relacionada con organismos gubernamentales. Dooku era el líder o jefe de la facción separatista y debido a esto y a su cercanía con el Imperio, no cercanía de relación sino cercanía de distancia, los dos cuerpos gubernamentales tendrían algunas conversaciones. Generalmente con algunas cosas pequeñas aquí y allá, y nada que fuera tan importante como para relacionarlo con el esquema general de las cosas. Sin embargo, Anakin había establecido algunas comunicaciones secretas y ocultas entre él y Dooku, donde los dos hablaban sobre muchas cosas. Especialmente relacionado con la fuerza y la naturaleza de las personas, sus necesidades, sus deseos y la perspectiva de Anakin sobre muchas cosas. Por supuesto, Dooku estaba intrigado y deseaba continuar con cosas como esta con Anakin, especialmente porque Anakin era otra figura de alto nivel dentro de la Orden Jedi que se había ido. Dooku se conectó con Anakin en otro nivel, en el que ambos eran iguales o parecidos. Por eso, Anakin tuvo una gran influencia en la forma en que Dooku veía las cosas, y el plan de Dooku de acabar con Sidious se hizo cada vez más evidente. Anakin compartió información con Dooku sobre muchas cosas, pero también le aconsejó que no anduviera por ahí matando gente. A Anakin no le gustaba que Dooku se convirtiera en una figura como Dumbledore, ya que el bien mayor no significa necesariamente que sea realmente bueno. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones y Dooku tuvo tiempo de reflexionar sobre muchas cosas. Anakin sabía que la muerte de algunos Jedi sería la norma en la galaxia, ya que la fuerza estaba desequilibrada. Sin embargo, Anakin aún quería salvar a tantos como pudiera. La única forma que conocía de hacerlo era ir a los Sith e intentar crear más y más Sith, o Anakin crearía una academia o orden propia como la que tiene ahora y comenzaría el proceso de conversión. Convirtiendo tanto a los usuarios del lado oscuro como del lado luminoso a una ideología y un sistema que impone el equilibrio dentro de la fuerza y permite que las personas sean libres en su exploración de la fuerza. Por supuesto, siempre habrá excepciones que quieran salirse del equilibrio de las cosas, por lo que Anakin modificó el antiguo sistema implementado por los Jedi y lo hizo de modo que incluso los extremos se tengan en cuenta. A veces, cuando uno va a un extremo, llega tan lejos que se convierte en el extremo del otro sin siquiera darse cuenta. Saludos, dijo Anakin cuando vio a Dooku aparecer ante él a través del dispositivo de comunicación. Saludos, Emperador Skywalker. Si bien ambos podían considerarse amigos, no eran exactamente amigos. Es mejor decir que mantenían una relación que era como la de socios comerciales en lugar de amigos reales. Era mejor así, pero ahora que las cosas han cambiado, especialmente Dooku y sus preparativos para lo que había sucedido, todo empezaría a cambiar. He escuchado que han sucedido muchas cosas y estoy viendo los cambios en vivo, dijo Anakin mientras recibía algunos informes y revisiones de varias fuentes, al mismo tiempo que hacía uso de algunos droides en varias áreas para registrar las cosas. Específicamente droides dentro del Templo Jedi para registrar la tragedia de los Jedi y la maldad del Emperador Palpatine, con lo que él está dispuesto a hacer. Bueno, sí. Muchas cosas han cambiado y por eso tuve que usar el dispositivo que me diste. Te lo agradezco, dijo Dooku en tono agradecido. Preví que lo necesitarías, así que, por supuesto, tuve que entregártelo.
De todos modos, no está completo y es solo una pequeña versión prototipo de lo que quería crear. Anakin omitió mencionar que probablemente nunca podría ser preciso porque era demasiado pequeño y compacto. El nivel de la tecnología tenía que aumentar y algo revolucionario tenía que aparecer dentro del campo de la tecnología relacionada con la teletransportación. Sí, estoy agradecido por eso. Sin embargo, me gustaría solicitar su ayuda una vez más, ya que me he quedado varado en un planeta que creo que se llama Loto Minor, respondió Dooku. ¿Loto Minor, eh? Anakin recordó que Maul debería estar allí y que la única razón real por la que Anakin no había hecho nada para salvar al tipo era porque no le correspondía. No sacaría nada de eso, y el tipo era alguien que había pasado por cosas sin la ayuda de Anakin. Maul seguiría sobreviviendo para siempre, y con la intervención de Anakin eso le dejaría un mal sabor de boca. Anakin no quería ayudar a alguien como Maul, ya que él también era alguien que había hecho el mal. La rehabilitación es lo que Anakin habría intentado hacer si hubiera puesto sus manos sobre el hombre. Sí, y estoy con alguien más que no sé si reconocerías, Dooku continuó solo para ser interrumpido por Anakin. ¿Es Maul? ¿Darth Maul? Preguntó Anakin, sabiendo ya que Dooku probablemente se había topado con Maul. No importa. Enviaré una nave para que te recoja y tal vez puedas venir al Empíreo para encontrarte con tus viejos amigos dentro de los Jedi. ¿Los Jedi vienen al Empíreo a buscar refugio? A Dooku no le sorprendió que los Jedi intentaran confiar en Anakin. Sí. Enviaré una nave de inmediato y, si realmente lo deseas, también puedes traer contigo a Darth Maul, afirmó Anakin. Sí. Creo que aceptaré tu oferta, respondió Dooku. Final del